Gracias a todos por estar acá, gracias a mi vecina y a mi señora madre que nos permitió las instalaciones. Estoy medio complicado de la garganta, pero bueno, lo mío no es la prédica justamente, pero me parece lógico hablarle a la asistencia. Que estén acá es importante porque quiere decir que nos interesa la política y nos interesa el país, básicamente. Está en manos de delincuentes, antes, después y durante, ¿no? Platón decía que el precio de desentenderse de la política es dejar la política en manos de los peores hombres. Yo coincido con eso, así que me parece que es muy importante esto. Acá tenemos a Darío Coria, que es precandidato a senador por una de nuestras listas. Tenemos 6 listas. Tenemos a Alejandro Biondini, un líder nuestro, patriota del Partido Bandera Vecinal. Y nada, les pedimos apoyo. Nosotros estamos para poner el cuerpo, ustedes solamente tienen que darnos el apoyo por detrás, ¿no? San Martín decía que cuando la patria está en peligro, todo es válido, menos no defenderla. Así que nada, le doy la palabra acá a mi compañero y escúchenlo. Bueno, muchas gracias. Un aplauso acá. Un aplauso acá para mi madre que va como suplente de acá del compañero, así que la van a poder ver en las listas. Hay que votarla sí o sí. Hay que votar. No queda otra. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. A todos los vecinos, las vecinas de acá de San Martín. Nosotros, como partido, formamos un frente que es el Frente Patriota Bandera Vecinal. ¿Y en qué consiste este frente? En una alianza política entre dos partidos nacionalistas. Por un lado, Bandera Vecinal, y por el otro lado, Gente en Acción. Desde los primeros días de marzo, estamos llevando adelante nuestras propuestas, nuestras ideas de fondo en diferentes ciudades, en diferentes localidades del interior de la provincia de Buenos Aires, también en el conurbano. Por otra parte, agrego que en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se presenta el partido Bandera Vecinal, pero sin frente, ¿no? Y también allá se están haciendo muchas mesas, muchas actividades con la difusión de las propuestas del partido. Acá Pablo estaba señalando a San Martín, sin lugar a dudas el prócer más importante que dio la Argentina, y nosotros precisamente como partido nacionalista reivindicamos una línea histórica que entendemos es la línea nacionalista, San Martín, Rosas, Perón. Cuando hablamos de nacionalismo, nosotros hablamos de patriotismo, y si planteamos un patriotismo decimos, bueno, es un partido con un profundo contenido social. Y en este sentido, nosotros acá tenemos unas propuestas que entendemos que son las que necesita la República Argentina para salir adelante de este actual estado de postración, de degradación, que también, como decía Pablo, desde hace muchísimo tiempo se ve en nuestro país. Nosotros entendemos que desde 1983 en adelante hay una ficción de democracia, hay una ficción de república, porque como muchas veces también venimos señalando en diferentes asambleas nacionalistas, es decir, la democracia no consiste solamente en poner un papelito en una urna cada 2 años, ¿no? Hay una famosa definición que dice que la democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, ¿no? Una famosa frase de un presidente norteamericano, Thomas Jefferson. Y bueno, si esto es realmente así, por lo menos en lo teórico, yo diría, ¿por qué hoy en día en la Argentina, un país de enormes recursos, está sumergido casi en un 33% de pobreza? ¿Por qué nuestro país tiene una estructural deuda pública nacional de casi 400.000 millones de dólares? ¿Por qué los resortes básicos de la economía no están manejados por un Estado nacional que tenga en cuenta los intereses de la comunidad nacional? ¿Por qué hay inmigración ilegal? ¿Por qué hay corrupción organizada? Bueno, en definitiva, lo que menos se cumple es
este precepto o esta idea de hacer la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, ¿no? Entonces, el partido Bandera Vecinal, y en este caso el Frente Patriota Bandera Vecinal, que repito, es una alianza electoral entre Bandera Vecinal y Gente en Acción, está participando de estas elecciones primarias para llevar adelante un cambio estructural en nuestro querido país. Y la batalla la vamos a dar sin ningún tipo de concesiones, y en este sentido me gustaría simplemente señalar, antes de darle la palabra a Alejandro Biondini, que es el primer candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Bandera Vecinal, entiendo que la primera batalla hay que darla en la corrupción, porque ahí radica el problema estructural que tiene la Argentina. Es decir, no podemos nosotros terminar o solucionar los problemas económicos, sociales, si primero no combatimos de raíz, si no terminamos con el gran problema que tiene nuestro país, que es la corrupción organizada. Y esto no es una cuestión de nombres, a ver quién robó más o quién robó menos. El sistema está armado de esta manera para que haya un importante grado de corrupción. En lo particular pienso que el kirchnerismo fue el gobierno más corrupto de la historia. Esto es una visión que yo tengo, pero digo, la estructura, la manera sigue estando intacta. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, los nacionalistas, es cambiar esta realidad que vive la Argentina para empezar, ¿sí?, a modelar un país distinto, pero diferente en serio. Hace falta un cambio de estructuras, ¿sí? Y nosotros en política queremos llevar adelante este gran cambio. Por eso, también como señalaba Pablo, les pedimos el apoyo de todos ustedes para estas elecciones primarias del 13 de agosto, y es importante que ustedes puedan leer las propuestas que están acá sintetizadas en 10 tópicos, que son, bueno, estos dípticos, estos folletos que estamos dando a los vecinos de diferentes lugares donde nosotros estamos trabajando, porque bueno, es muy importante saber de qué se trata todo esto. ¿Qué quiere proponer el Frente Patriota Bandera Vecinal? Esto por un lado. Bueno, le quiero ahora ceder la palabra a Alejandro Biondini, que se va a extender, se va a explayar sobre toda esta cuestión. Y recuerden lo que dije al principio, que no podemos hablar de nacionalismo sin un principio de patriotismo con profundo contenido social, porque si no, esto no es nacionalismo. ¿Se entiende? Cuando uno dice profundo contenido social, es tener presente las necesidades vitales de una comunidad nacional organizada, políticamente organizada, ¿no?, con un norte, con un rumbo, con un destino de grandeza. Y esto entendemos que lo puede llevar adelante el nacionalismo. ¿Por qué? Básicamente porque el nacionalismo no está comprometido con ninguna de las fuerzas políticas que de una manera o de otra transan para seguir favoreciendo un mismo sistema de corrupción y de dependencia. Entonces, ahora sí, dichas estas palabras, yo les agradezco que me hayan escuchado en esta introducción. Le cedo la palabra a Alejandro Biondini, quien es el presidente del partido Bandera Vecinal en el orden nacional y, como decía hace un rato, el primer candidato a diputado por el Frente Patriota Bandera Vecinal en la provincia de Buenos Aires. Bueno, quiero agradecerle en primer lugar a Pablo, a su señora madre, a toda la familia por habernos recibido acá en la casa. Como siempre decimos, cuando alguien abre su casa es como si te abre su corazón, ¿no? Entonces, para nosotros tiene un doble valor. Agradecer, por supuesto, la presencia de todos y cada uno de ustedes. Bueno, generalmente los fines de semana uno lo emplea para relajarse, para estar con la familia. Les pedimos disculpas y recreamos algunos problemas que todos estamos padeciendo. Pero bueno, además de suscribir acá todas las palabras de Darío Coria, que bueno, nos honra siendo uno de nuestros precandidatos a senador nacional por el Frente Patriota, en primer lugar decirles que nosotros no venimos acá a pontificar, o sea, no venimos a hablar
desde el Parnaso o desde alguna verdad revelada. Somos ciudadanos comunes igual que ustedes, simplemente que en estas circunstancias tenemos que asumir algunas responsabilidades, pero no es necesario reinventar la pólvora o la rueda de problemas que todos estamos padeciendo. La verdad que el problema fundamental, yo en ese sentido les digo, simplemente voy a exponer algunas ideas, las propuestas, como bien decía Darío, están desarrolladas ahí. Para mí la parte fundamental es lo que podamos dialogar entre nosotros, pero junto con reafirmar todo lo que manifestó Pablo y lo que manifestó Darío, señalarles que el problema lamentable, ¿no? Porque ha pasado gente muy capaz por la función pública, porque la verdad no se puede negar que ha sido gente muy inteligente y gente de la cual en distintas etapas uno esperaba otra cosa y que tuvieron grandes oportunidades. Uno ve que pasan los presidentes o los funcionarios y más allá de que uno tenga que estar en la vereda enfrente, se lamenta las oportunidades que han perdido de un país donde somos 40 millones pero puede alimentar a 400 millones, donde tenemos una provincia como Buenos Aires que es grande como España y donde en España viven 60 millones de personas y mejor que nosotros, y nosotros tenemos un país que es grande como un continente, y francamente, como bien decía Darío, es inentendible que tengamos la mitad de los chicos bajo el límite de la pobreza, un tercio de toda la población, que todavía nos digan que nos tenemos que ajustar, que nos tenemos que achicar, como si fuéramos una cosa minúscula, cuando hubo tiempos en Europa donde la gente sobrevivía hasta plantando en las macetas, y acá tenemos tierra, tenemos riqueza, tenemos... Francamente, hemos sido mal administrados y hemos sido administrados muchas veces con deshonestidad, porque ciertamente un gobierno mínimamente patriota y decente esto lo puede levantar en 6 meses, no estoy exagerando. Digo, porque no es un país con monocultivo, no es un país chiquito, reducido, es un país que el que viene de afuera no se sabe cómo, pero uno lo ve a los 2-3 meses, están con auto, abriendo negocios, etcétera, etcétera, y acá parecería que solamente podemos repartir la pobreza. Entonces, ciertamente acá, como se suele decir, el problema es que el pescado se pudre por la cabeza. No tenemos un problema en la nación, ni tenemos un problema en la gente, en el pueblo. Nosotros tenemos un problema serio en nuestra clase dirigente, en la gente que ha asumido las responsabilidades públicas. Acá hay una verdad lamentablemente incontrastable. Ciertamente desde 1983 a la fecha, y no pasaron 2 días, pasaron 34 años desde que recuperamos una democracia formal, no se ha realizado ni la felicidad del pueblo ni la grandeza de la patria. Pasan los gobiernos, las promesas que son o que dan son extraordinarias, porque la verdad... Lo último, hasta muchos pensábamos que mínimamente, bueno, algo de eso iba a cumplir, tolerancia cero, no al impuesto a las ganancias, qué sé yo, poner en marcha el aparato productivo, y siempre chocamos contra la misma realidad, que las promesas electorales son una cuestión y las realidades de gobierno son otras, y han pasado de todos los colores políticos. Entonces la política se transformó en politiquería. La política, según los antiguos, era la actividad o el trabajo por el bien común, que es el bien de todos. Todos tendríamos que ser, como decía el filósofo, animales políticos, en el sentido trascendente de la palabra. Pero la política se transformó en esa politiquería que es simplemente la lucha del poder por el poder mismo. Fíjense en la campaña. Nosotros acá, más allá de los nombres, de los candidatos, lo que traemos son propuestas. O sea, pero hoy, en esta campaña, no se discute propuestas, se discute nombres. Si Cristina, si Randazzo, si se peleó con Randazzo, si peleó con Cristina, si va Bullrich, si va Carrió, si Carrió no la quiere a Vidal, en fin, es toda una galería de nombres, parece el programa Intrusos transformado en política, digamos. Nosotros somos una democracia representativa, o sea, delegamos en nuestros representantes nuestro poder político soberano, que es el poder de la gente. El problema es que los representados no se sienten justamente eso, representados por sus representantes. Entonces eso genera esta crisis que hoy vivimos, que se ha venido agudizando y hoy ya es muy seria, a punto tal de que la gente a lo mejor ve un programa político y dice, cambiábamos a ver una película, porque total ya... Y el punto es el siguiente, que se ha conformado una casta política a la cual únicamente los medios
entrevistan y hacen hablar, y son los mismos de siempre. Ustedes deben pasar los mismos candidatos por 20 canales, seguramente ustedes no lo habrán visto en ningún canal a Darío Coria. El punto es el siguiente: nosotros tenemos dos alternativas, y de esto surgió todo este movimiento. O quedarnos en nuestras casas mirando la televisión y la radio y chillando o protestando o amargándonos por los de siempre, o hacer algo, o sea, retomar el mando de nuestro propio destino, como surgieron épocas históricas de nuestro país. Nosotros creemos en la soberanía popular, no creemos en ningún camino extraño para llegar al poder. Por tanto, nos tenemos que organizar, más allá de hoy del desprestigio de los partidos, en partidos políticos, y en este caso en un frente político, e ir y someternos a la voluntad popular, con la desventaja siempre de que, amén de algunos spots que nos van a dar estos días por la ley electoral, que lamentablemente para ellos tienen que cumplir, bueno, ustedes verán que no estamos todos los días en televisión, ni estamos en TN, ni estamos... No, ellos invitan a sus amigos, ¿no es así? Y el problema de nuestra clase política es que ha sido una clase política dependiente, porque nuestra pobreza es la riqueza de los cuales, bueno, él tenía la última cifra, que a uno lo espanta, ya 400.000 millones de dólares de deuda externa, alguien se enriquece en Wall Street. Y para aquellos que ya aportamos algunos años, aunque todavía no hayamos concretado nuestra jubilación, pero creo que es un tema que le tiene que interesar a los jóvenes y a los que ya no somos tan jóvenes. Fíjense que una de las promesas de Macri había sido, bueno, terminar con el impuesto a las ganancias, ¿no es así? Y ahora el propio bloque del PRO, junto con otros bloques, impugnó que los jubilados, que ganan legítimamente arriba de tanta cantidad de dinero, no paguen impuesto a las ganancias. Entonces, miren, acá hay una cantidad de propuestas desarrolladas, pero a mí, digamos, siempre me interesa a lo mejor concentrarme en un tema. Y la verdad hoy me gustaría hablar del tema vinculado, o sea, yo creo que un país que no protege a sus niños y no respeta a sus mayores es un país que no tiene destino, que no tiene sabiduría que viene de sus mayores ni tiene futuro, porque no protege ni a sus niños ni a sus jóvenes, digamos. Y eso es lo que está pasando hoy en la Argentina. Yo no quiero entrar en la discusión específicamente partidaria, porque ciertamente nosotros lo que sustentamos es lo que damos en llamar una especie de cuarta posición, para ponerle un nombre, que es lo siguiente: nosotros somos nacionalistas entendido como un patriotismo, a la vez somos vecinalistas. De esa fusión, de ese patriotismo y de ese vecinalismo surgió en el 2012 Bandera Vecinal, que después con Gente en Acción se plasmó en este frente. Pero sostenemos como doctrinariamente una cuarta posición que es muy sencilla. Nosotros no nos ubicamos ni a la derecha, ni a la izquierda, ni al centro de este sistema de decadencia y de corrupción, no del sistema democrático, sino del sistema de decadencia y corrupción, sino en la vereda de enfrente, con todos los ciudadanos que estén cansados de esto. Entonces nosotros a la gente, mientras venga de un fin legítimo, de una actividad normal como cualquier ciudadano, o sea, no que arrastre un prontuario, digamos, grande como una carretilla, como hoy tienen casi todos los políticos, no le preguntamos de dónde viene, sino dónde quiere ir. Entonces, si compartimos esto, hay gente que viene decepcionada del peronismo, del radicalismo. Nos ha pasado gente en Tucumán que de repente descubrieron que eran nacionalistas, un congresal del Partido Socialista. Uno puede decir nacionalismo y socialismo, parecen agua y aceite, pero se cansaron de los manejos del Partido Socialista, un ex congresal, Gustavo Urquiza, y dijo, bueno, voy a fundar el Partido Bandera Vecinal en Tucumán, y se fue con un bloque del Partido Socialista y formó Bandera Vecinal en Tucumán. Y a veces uno puede entender y dice, ¿cómo una persona que viene de la izquierda, ustedes que son...? El punto es el siguiente: esas categorías se terminaron, porque uno podría decir, sí, perfecto, nosotros creemos que hay que recrear determinados valores de la familia, del respeto en la escuela, en la casa, las instituciones. Entonces dice, son de derecha. Entonces uno dice, investiguemos la deuda externa. ¿Por qué no se pueden grabar la transferencia de acciones? ¿Por qué ahora el gobierno liberó a gente residente en el exterior que no pague por transferencia de acciones? Entonces yo digo, nos vuelve loco a los que, por ejemplo, somos monotributistas, y alguien que reside en el exterior y hace negocios de transferencia de acciones no paga acciones, no pagan impuestos del juego. Es decir, las actividades especulativas son premiadas, las grandes mineras son premiadas, y tenemos a la mayor parte de la población ganando por abajo del mínimo por el cual una familia tiene para sustentarse. Entonces hay algo que no está bien.
Miren, como yo les decía, un país que no protege a sus niños y no respeta a sus mayores es un país que para mí, la verdad, no tiene destino. A mí me interesa extenderme por algo que a algunos nos va a llegar más pronto, otros ya están ahí y otros van a llegar aunque no quieran, que es el tema de la jubilación. Yo creo que hay un fondo prácticamente inagotable, multimillonario, que es el que se maneja en la ANSES. Un fondo que ha servido para financiar a la cámpora, para dar millones de subsidios a gente que nunca trabajó, ni va a trabajar, para financiar campañas políticas, para financiar a organismos del Estado que se autoprestaban con autopréstamos del ANSES. Entonces uno dice, ¿cuánta plata? Y de repente aumentan una miseria los jubilados y por si acaso les impugnan, que no vaya a ser que alguno no pague impuestos a las ganancias, o hacen una reparación histórica de la cual hay un montón de trámites para cobrarla y figura en gran medida en la mente del presidente. Nosotros decimos, y lo hemos discutido, algún político nos dice, ¿usted está loco? Digo, no, lo que pasa es que es un problema, bien administrado algo, si uno administra bien algo, no solamente tiene que alcanzar, sino que tiene que sobrar. Entonces nosotros, fíjense, que es una propuesta que ustedes los van a ver y por eso se las quiero fundamentar ahora, no estamos hablando del 82% móvil, no estamos de acuerdo con el 82% móvil. Nosotros decimos que a los jubilados hay que pagarle el 100% móvil de la jubilación, porque no son pasivos, son activos, son personas activas, son ciudadanos activos, que además brindaron el fruto de su vida, toda una vida de trabajo, para aportar a quién, para después cobrar una miseria, para después ver que su dinero se va para actos políticos, para financiar campañas, para mantener a vagos, para hacer qué. Bueno, entonces si ha habido plata para dilapidarla en fines totalmente ajenos al ANSES, nosotros lo que decimos, el dinero de los jubilados y los pensionados es el dinero de los jubilados y los pensionados. Y es un dinero extraordinariamente inmenso. Entonces, paguémosle, aparte sobre un piso que realmente sea un piso digno, no indigno, porque fíjense que hoy un preso, no sé si ustedes lo saben, sí, un preso gana más que la mínima de un jubilado. Sí, nosotros le estamos pagando a los presos y no hacen nada. Pero a mí me tocó una cosa increíble. Me había invitado este hombre que dentro de todo es bastante rescatable, Rolando Graña, a un programa de América 24, de A24, y de repente nos ponemos a debatir, creo que era un tema sobre la baja de la imputabilidad, y yo digo, mirá, a uno le gustaría que los niños sean los niños, pero si viene un chico de 14 años y te mata, el punto es el siguiente, que las bandas de delincuentes están usando hoy a los menores para ejecutar sus delitos, es una realidad. Antes los chicos de 14 años eran de 14 años, ahora son peligrosos. Entonces yo digo, bueno, tendrán que tener un régimen especial. Entonces enfrente hay un señor que discutía mucho, y yo al principio no lo había ubicado, ¿no? Digo, y ahí fue en el aire, y yo le pregunto, discúlpeme, pero usted, o sea, la verdad le pregunté, pero usted ¿quién es? O sea, ¿qué representaba? Y me dice, esto al aire en televisión, me dice, soy el secretario general del Sindicato de los Trabajadores Privados de la Libertad. ¿Escuchaste esa? Entonces yo me entero, y bueno, estaría lindo ver mi cara, me entero que los presos tenían un sindicato. Aparte tenían uno que estaba libre y era secretario general, y resulta que los tipos tienen sindicato, cobran aguinaldo, tienen obra social, y yo le pregunté, ¿y el gordo Valor está también en ese sindicato? Tienen vacaciones increíbles estando presos. Bueno, entonces fíjense al absurdo, digo, si nosotros le podemos estar pagando a miles y miles de presos, de delincuentes, le estamos pagando aguinaldo, vacaciones, no le podemos pagar el 100% a nuestros jubilados. Entonces sepan ustedes que si un día, además de que sea nuestro primer proyecto parlamentario, pero veremos si tenemos mayoría o minoría, porque esto en realidad más que es un desembarco, tampoco los voy a engañar, a lo mejor vamos a estar 100 a 1 o 100 a 2, pero esto es un primer paso. Nosotros creemos que esto se resuelve realmente en un avance, y el día de mañana que pueda haber un gobierno patriota, un gobierno honesto. Pero bueno, hay que empezar, y hay que empezar a levantar tribunas y voces. El Congreso es una,
pero no es el final del camino, es el comienzo de un camino. Realmente acá, si no tenemos un poder ejecutivo, yo les puedo asegurar que si acá hubiera alguien distribuyendo droga en la esquina, uno puede decir, como siempre se decía, hay una zona liberada, es cierto, hay gente corrupta en todos lados, también a veces en la fuerza de seguridad, pero no todos son corruptos, ¿no? Así tampoco generalicemos. Pero ese que está distribuyendo droga, más allá del que pertenece a la fuerza de seguridad, que a lo mejor mira para otro lado, finalmente ustedes llegan y siempre hay una mano política. Eso no funciona sin la complicidad de un intendente, sin la complicidad de un... O sea que la corrupción, como bien decía Darío, finalmente es una corrupción política. Y si acá no tenemos un gobierno, una política distinta, vamos a estar siempre, como se dice, iguales. Así que, mire, yo quiero centrarme en eso y señalar y decírselo a ustedes, sobre todo porque, bueno, hoy un poco somos mayoritarios los que ya portamos ciertos años en la reunión, aunque hay unos jóvenes, aunque todos somos jóvenes en un espacio de nuestro corazón. Quiero transmitirles y señalárselos como, digamos, como prácticamente como un eje fundamental de todo lo que nosotros hagamos en el futuro, que empezando por el Parlamento, pero si un día nos toca gobernar nosotros o a los que vengan después de nosotros el país, en el marco de este frente o de estas ideas, nuestra primera medida o dentro de nuestras primeras medidas va a estar el establecimiento de la movilidad del 100% para todos los jubilados y pensionados de la Argentina. Eso, para nosotros nuestro honor es la lealtad y creemos que por eso hay que empezar, ¿no? Después están todos los puntos que ustedes podrán ver y que se desarrollan un poco en la plataforma o en las propuestas, pero francamente a mí hay tres cosas, mejor dicho, que siempre me han dolido especialmente en la Argentina. Uno, cuando veo un niño padeciendo hambre o necesidad. Otra, cuando veo una persona mayor que ya es una humillación en las colas, en los bancos, cómo se la trata, lo que cobra. Y otra, lo que ha pasado históricamente también con nuestros veteranos de Malvinas, muchos de los cuales lamentablemente nosotros tenemos una Secretaría de Veteranos de Guerra, y yo no sé si ustedes lo saben, pero se han suicidado más veteranos de guerra que los que han caído en el conflicto por el destrato que han tenido durante años. Entonces acá, fíjense, nuestros mayores, nuestros niños, nuestros veteranos, la gente que puso el pecho, han sido los más maltratados en todo esto que le llamamos democracia. Bueno, eso es lo que hay que revertir. Simplemente transmitirles estas ideas, sí, reiterarlos si están de acuerdo, y aparte sería interesante que ahora charlemos un poco, acompañarnos si pueden con su voluntad el próximo 13 de agosto, pero simplemente decírselos que nosotros, reitero, no nos consideramos más que hombres y mujeres comunes, y la consigna fundamental nuestra en cada asamblea, en cada reunión que vamos, es simplemente decirle a todos los presentes: miren que nuestro mayor y tal vez único mérito no es ser mejor que ninguno de ustedes, sino ser uno de ustedes. Así que les agradezco la paciencia por habernos escuchado y agradecerles, y viva la patria. Nosotros siempre tratamos de creer, porque es la realidad. Uno, cuando los políticos prometen, lo que pasa es que lo triste de todo esto es que ya venimos maltratados de todas formas. Y hay otra cosa: a los chicos en política no los dejan avanzar, porque uno tiene fe. Justamente yo siempre digo, quiero que venga la juventud, que vengan con otras ideas. Los mal adoctrinan. Claro. La doctrina es buena, sí, cuando es en pos de. Claro. Cuando la doctrina es para hacer un daño, ya termina siendo una mala doctrina. Yo arranqué de chiquitito con la unidad básica de acá de la esquina, todos la conocemos. Sí, bueno. Ya tenía 13, 14 años, la edad de ella, y yo me iba a hacer pegatinas, iba a hacer pintadas, repartía folletos, volantes. Pero ¿qué pasa? Cuando crecí, y ya tenía 18, 19 años, y me afilié, y vi que los que estaban con uno, porque había ganado el otro, pasaban al bando del otro,
Y digo, pero ¿cómo es? ¿Dónde está la lealtad acá? Bueno, lo que esa gente no tiene ni honor ni lealtad. Y como nacionalistas, nosotros, nuestro lema es nuestro honor es la lealtad. O sea, nosotros no claudicamos ante un poder y no vamos a traicionar a nuestro compañero, porque lo creemos en la misma lucha. Si yo, para salirme, o sea, para tener trascendencia, me tengo que ir de al lado de Alejandro en pos mío, no lo voy a hacer, porque no es la mía, porque lo podría haber hecho en el peronismo. Y hoy con 44 años capaz que estoy el intendente en vez de ser Catopodi soy yo. Claro, ahí está el problema, porque lo que no se discute, Claro, lo que no se discute, poquito más. lo que no se discute en la Argentina son ideas de fondo. Lo que no se discute en la Argentina son principios. ¿Cómo sacamos adelante a la Argentina, como decía hace un rato, de los problemas estructurales que tenemos? Con la misma clase política dirigencial, con los que, como decía Alejandro hace un rato, de alguna manera se tapan unos con otros o hacen negocios a espaldas nuestras. O sea, si nosotros insistimos con más de lo mismo, bueno, los problemas siempre van a estar. Además, el problema de fondo, claro, hay una importante crisis de valores acá, esto queda muy claro, porque si no, no podemos entender cómo un país tan rico como la Argentina tiene estos gravísimos problemas estructurales. Entonces, claro, pero, digamos, ¿cuál sería la propuesta de fondo, entonces, para empezar a combatir la corrupción? Porque nadie lo plantea, nadie lo propone. Nosotros decimos, y está en la primera propuesta de estos tópicos, de estos 10 tópicos que tengo acá en el díptico, que ustedes seguramente lo han leído o lo están leyendo, que queremos terminar con los fueros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, terminar con los fueros parlamentarios, porque es un escudo protector, claro, exactamente, para esconder, para tapar sonados casos de corrupción. Entonces, si no empezamos a atacar de raíz el problema, vamos a seguir con todas estas cuestiones que vemos a diario. Ahora yo pregunto, Cristina, mi rival, digamos, como candidata a senadora, ¿no? Massa, jefe de gabinete del gobierno de Cristina, y que salió de la UCD, dicho sea de paso. Randazzo, quien fuera ministro del Interior también del gobierno más corrupto de la historia. O, por ejemplo, Bullrich, ¿no? Que no sé si ha pisado la provincia de Buenos Aires en algún momento, porque yo la verdad siempre lo vi en la capital federal. Algunos de ellos, digo, ¿proponen terminar con los fueros? ¿Alguien propone algo de eso? Bueno, el Frente Patriota dice claramente en su primera propuesta eliminar los fueros parlamentarios. Ahora, y como lo hemos hablado en más de una oportunidad, por supuesto que vamos a estar en desventaja, si ellos no quieren eso. Pero nosotros, si somos electos, diputados, senadores, ante escribano público, vamos a renunciar públicamente a nuestros fueros, para empezar a dar el ejemplo. Disculpa que te interrumpa, lo hizo más ahora electoralmente hablando. Nosotros lo tenemos escrito esto hace rato ya. Y si lo ven a Bionín en alguno de sus pocas notas, pero contundentes, que están subidas a YouTube, él lo dijo, que ante escribano público lo primero que hacía el día que asumía era renunciar al fuero. O sea, no es una mera especulación política. Voten. No, es una convicción. Claro, si somos iguales, somos todos iguales. Es un principio de fondo, ¿no? Y también quería señalar que no puede haber una Argentina libre, justa, feliz, no puede haber justicia social o bien común social si primero no tenemos un principio de independencia económica, en referencia a los poderes mundiales que mancillan a la Argentina, que se quedan con la riqueza de la Argentina. Pero para eso tenemos que establecer un claro principio rector de soberanía política, porque no puede ser lo que dice Alejandro, que hay 2 bases militares chinas. Pero el problema no es de los chinos en sí, el problema es nuestro, que lo permitimos. ¿Se entiende? Entonces, son varias cuestiones de fondo, y digo, si no se discuten principios, si no hay una doctrina, si no hay una idea de fondo para sacar a la Argentina de estos graves problemas, bueno, el nacionalismo plantea estas propuestas. A uno les puede gustar, a otros no les puede gustar, pero digo, hay un profundo contenido social en todo esto.
¿Quién va a estar en contra del 100% móvil a los jubilados y pensionados? ¿Quién puede estar en contra? Absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no les importa? Porque entienden la política direccionada para otro lado. Nada más. Es una cuestión de prioridades. Y nosotros como prioridad establecemos la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo argentino. Porque es lo que tiene que ser. Acá, también como decía Alejandro al principio, no venimos a inventar la pólvora, la rueda, simplemente establecer un orden de prioridades. Y como nacionalistas que somos, como social patriotas que somos, establecemos como prioridad la grandeza del pueblo argentino. Nada más. Cuando dijiste, si yo no trabajo, me muero de hambre. ¿Sí? Y justamente una de nuestras propuestas es volver a la cultura del trabajo. La cultura del trabajo la venimos perdiendo no con el último gobierno, desde el 83 cuando se empezaron a cerrar las fábricas. Luego se acrecentó con Menem, con la apertura indiscriminada de las importaciones, y luego vinieron los Kirchner y crearon la cultura del subsidio, la cultura del subsidio, exactamente. Yo no estoy en desacuerdo con el subsidio. No, pero quiero aclarar en que todos los países desarrollados tienen subsidio, pero a la gente que trabaja. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo la gente toda en actividad, obviamente, pero esa gente con su sueldo no llega a alguna necesidad básica como puede ser la salud de sus hijos. Los chicos en España, todos por el Estado tienen salud paga hasta que cumplen los 18 años. Entonces, ese tipo de subsidio es para ir para adelante. Ahora, dar subsidio a alguien sin trabajar, yo creo que no en ningún país del mundo. Hemos hablado mucho de ese tema. Pero no pasa por ahí. La tercera propuesta nuestra es Argentina para los argentinos. Claro, pero por eso yo le digo, señora, que lo que tenemos que hacer es proponer de fondo, cuestiones de fondo. Acá en la inmigración ilegal hay una problemática de fondo. Sí, terrible. Como el tema de los jubilados. ¿Cómo un jubilado va a ganar lo que gana hoy en día? Bueno, nosotros proponemos de fondo un 100% móvil en la jubilación también a los pensionados, jubilados y pensionados. Ahora, la inmigración ilegal también establece un problema de fondo. ¿Qué decimos nosotros? Nosotros proponemos la expulsión de todo inmigrante ilegal que esté residiendo en la Argentina y más que nada sabiendo de hechos delictivos que estén cometiendo en el país. Ahora, claro, pero el sistema mediático, propagandístico, vamos a decir, del arco de la derecha a la izquierda, dice, claro, bueno, no quiero ahondar en términos filosóficos, ¿no? Pero digo, es como que ese tema lo plantean como una cuestión de racismo, de xenofobia. Nada que ver. Nada que ver. Porque nosotros, por ejemplo, proponemos que si un argentino, por decir un país, reside en Bolivia, ¿no? Y en Bolivia ese argentino no puede acceder a una escuela pública, bueno, acá en la Argentina tendría que ocurrir lo mismo para un boliviano que esté en nuestro país. Ahora, proponemos un principio de reciprocidad entre países. Es decir, si argentinos que viven en Colombia, por poner otro país, tienen, o Suecia o el que sea, tienen acceso a la educación pública, a la escuela pública de determinado país, que en el nuestro ocurre absolutamente lo mismo. Pero no que sea siempre algo desfavorable, y que nosotros es como que recibimos todo un aluvión de personas de diferentes lugares que tienen acceso a diferentes servicios, ¿sí? Y nosotros a cambio, ¿qué? Nada. En Bolivia te cobran una visa. ¿Qué? Nosotros no le cobramos visa. ¿En Bolivia te cobran una visa. Tanto para el que visita como para el que va a trabajar. Bueno, por ejemplo, exigimos lo mismo. Si ellos entran libremente, nosotros entramos libremente. Que o sea, hacer, pero la no ley de sé. reciprocidad. Si no, no funciona. No sé, nunca lo voy a Somos muy buenos. No son buenos. Hay otros intereses. Esa es la bondad. Yo trabajo en una empresa descartable. Solo va como guardia. Sí, está bien, pero tenemos que volver a que todo el mundo trabaje, ¿no? Nada, lo que... como las sin trabajar ahora los entes privados. ¿Por qué? Porque cada hospital tiene su puntero que, o sea, por ejemplo, el hospital de clínica, vamos a decir. Fueron cambiando todos, o sea, siempre, de todos los gobiernos fueron pero cambiando, seguían pero los... toda la claro. gente que fue
hacía lo mismo, porque el sistema ya estaba impuesto. Entonces, una cosa que, no sé, Orde la compra $1, el hospital de clínicas la termina comprando 5. Pero no porque el hospital de clínicas está mejor, o porque los asesores andan, o porque la gente que está internada ahí está re bien. Porque hay 4 o 5 que no llevan la guita. Así pasa con un montón de hospitales. Después Macri cambió el sistema de salud para la compra de licitaciones, pero lo cerró con 2 droguerías, una que está en Propato, una que está acá y otra que está en Rosario. Entonces tienen que estar obligados a todos los ítems. A una u los otra. fabricantes le venden a la droguería, pero o sea, el fabricante le vende a la droguería le vende al Estado. La en definitiva sigue siendo una corrupción, por una eso, corruptela, ¿no? La única diferencia Lógico que tiene el sería gobierno de la abrirlo. Ciudad de Buenos Aires es que paga. El gobierno de la provincia de Buenos Aires es un desastre con los pagos, porque hay una burocracia terrible y aparte hay una corrupción también. Y se ve, y todo el mundo lo sabe, los que trabajamos en esto lo sabemos. Entonces, lo mismo pasó hace un tiempo con los remedios oncológicos en el bancario, que hubo un negocio terrible con el tema de que pusieron agua en los remedios, total la gente se iba a morir igual. Entonces, hay toda una corrupción atrás que tiene que ver más allá de la política con la gente, cómo se comporta la gente. Nosotros tenemos un problema social de comportamiento de cómo somos, como cuando le querés colmear a la policía porque pasaste el semáforo en rojo, o porque querés evadir un impuesto, o cuando entran las moratorias, el que paga los impuestos al día todo el tiempo no tiene ningún tipo de... y la gente después entra a moratoria y paga como quiere. Entonces, si nosotros llegáramos a ordenar y saber cómo nos tenemos que comportar, sería diferente. Entonces ahí también viene la educación, en donde hay que implementar otra vez los sistemas de oficios. Por eso también necesitas arreglar una pared, no conseguís una persona que te la venga a arreglar, y el que te la arregla te mata, porque también eso pasa, o sea, te rompe la cabeza con el precio, así, plomero, cerrajero, todo lo que vos quieras. Entonces, es muy complicado, porque hay que hacer un cambio radical en la mentalidad de la gente. Pero el ejemplo tiene que venir de arriba, claro, ¿no? Sí. Es así. Si de arriba nos muestran corrupción y vida fácil, ¿qué podemos esperar para un tipo que no tiene nada, no? Lo que pasa es que acá, muy complicado. voy a decir algo, quizás están acostumbrados yo desde que ahora. apareció El ejemplo lo dan los padres ahí en la no casa. tenemos Bueno, trabajo. los Es muy gobiernos fácil tienen que actuar de gobernar la vez, como gobernó Perón con las ¿no? arcas. Tienen que de ser la como León. padres protectores, Sí, ¿no? Y enseñar. Ustedes eran muy jóvenes, no habían nacido, yo sí. Desde ahí ya empezando cuando empezó a traer para que lo notaran desde el norte, que los trenes venían llenos, pero después volvieron vacíos porque toda la gente se quedó acá en la capital y en el Gran Buenos Aires. Ya desde ahí arrancamos mal. Ya desde ahí tendríamos que volver al túnel del tiempo para empezar de nuevo. No, es que es la realidad, es la realidad. No sé si hay algún peronista o no que me perdone, pero es mi idea. Es mi idea. No, yo, peronistas y justicialistas mueren conmigo. Nada. Bueno, el asunto es el No siguiente. importa, cada uno está bien. Yo digo lo que siento. Son los partidos mayoritarios, aparte. Estamos hablando de radicalismo y peronismo. Nosotros sacamos lo mejor de todos. Pues lo mejor de Perón, lo mejor de Irigoyen. Porque también Irigoyen también... Bueno, con mucha plata cualquiera hace... Sí, mañana vos te cobras una gran herencia y vas a tirar manteca. Sí, pero hay que ver cómo la, y después te queda llevo. vacío. Pero ahí ese fue el problema. No tengo nada. Mirá, de todos los hombres que se hablaron barbaridades... Yo nací en el 40, así que te imaginás que se hizo historia. De Irigoyen, sí. De Irigoyen se dijeron barbaridades porque hizo cosas. De Perón se hicieron barbaridades porque hizo cosas. ¿Nos puede gustar o no? De Rosas se dijeron barbaridades. Yo me hice rosista. Todos hicieron buenas cosas y malas cosas. Déjame que te explique una cosa. Yo me hice rosista porque tenía una profesora que me volvió loco con que Rosas era un tirano. 3 palabras y Rosas era tirano. Lo único que le importaba es que toda la clase se enterara de que Rosas era un tirano. Cuando salí, camino 2 cuadras, me encuentro con una unidad básica que se llamaba Juan Manuel de Rosas. Digo, pará, si esta me está diciendo que es un tirano, no puede haber una unidad básica que se llame Juan Manuel de Rosas. Entré y la cabeza se me abrió. Bueno, de todas esas personas, de San Martín también hay gente que habla barbaridades. Lo que pasa es que San Martín fue tomado también por la historia oficial, entonces necesitamos a alguien impoluto, lo hicimos un héroe,
es un superhéroe. Bueno, estabas en la época que cuando estudiábamos historia, mi hermana estudiaba, éramos de la misma edad, ella estudiaba en el segundo A y yo en el segundo C, y ella estudiaba con un libro de historia y yo estudiaba con otro. Bueno, pero a lo que quiero llegar es que de toda esa gente que nos precedió, perdón, necesitamos agarrar lo mejor. Y de acá en más, aplicarlo al momento que vimos, porque si vamos a venir con política del año 30, con política del 40 y del 50, no vamos a ir a ningún lado. Eso está claro. El mundo cambió, pero necesitamos volver por lo menos al orden natural, de que las cosas sean como tienen que ser. Mirándose de lo de atrás, no existe lo de atrás. Bueno, pero hay que volver a un funcionamiento lógico. No puede ser que alguien sin trabajar se lleve plata al bolsillo. Eso no existe, no hay país que progrese. No es natural, no es normal.